en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La epístola o la carta a Tito fue escrita por Pablo a uno de sus ayudantes más confiables. Vale la pena notar que Pablo tenía muchos ayudantes, pero Tito era uno de sus ayudantes más confiables. Qué difícil es encontrar en este tiempo gente confiable, gente en la que tú puedas confiar. Hay una crisis de confianza. Ya no se puede confiar en los hombres, en la clase política, en las instituciones. Incluso se ha perdido la fe en los líderes religiosos. Hasta hace algunos años atrás, la institución más confiable de Chile, en una encuesta, eran los Carabineros de Chile. Pero cuando fue pasando el tiempo y se produjeron algunos escándalos, como el robo de algunos cajeros automáticos, abusos de poder, entonces bajó el índice de personas que confiaban en esa institución. No estoy diciendo que toda la institución sean dignos de desconfianza, pero perdió credibilidad. Por otro lado, la Iglesia católica, por los abusos, deshonestos, violaciones, pedofilia, perdió mucha credibilidad. Por otro lado, escándalos entre nuestras propias filas, gente evangélica. No se puede encontrar gente confiable casi a quien confiar un negocio, a quien confiar tus hijos. Porque a veces la gente que tú dejas al cuidado de tus hijos es la gente que te traiciona, que te daña. Pablo le escribe a un hombre, a uno de sus ayudantes más confiables. Y cuando Pablo escribe a Tito, está hablando de las condiciones de la iglesia de la isla de Creta, que estaba en el medio del mar Mediterráneo. Hasta el día de hoy existe esa isla en Creta. Y estaba viendo el lugar de su ubicación y la superficie. Y tiene aproximadamente 620.000 habitantes. O sea, Creta hasta el día de hoy existe. Se cree que Pablo fundó la iglesia de Creta después de su primer encarcelamiento. O sea, Pablo no se deprimió, no quedó, me tomaron preso hasta aquí, voy a parar un tiempo, voy a irme al lugar para reflexionar. No, Pablo no renunció a su ministerio, Pablo avanzó. Pablo, después de ser encarcelado, fue a fundar una nueva iglesia. Me encanta la vida de Pablo, porque Pablo es un hombre que en buen chileno, aunque este dicho también se usa en Argentina, murió con las botas puestas. O sea, haciendo lo que tenía que hacer. Pablo muere sirviendo a Dios. Y Pablo funda la iglesia de Creta, una iglesia en un lugar difícil, en un lugar difícil, pero a ese lugar envía a Tito, aunque a Tito no se le menciona en el libro de los Hechos,
pero Tito ocupa un lugar prominente en las epístolas paulinas. Tito es un hombre importante para Pablo, para su ministerio. Y cuando usted encuentra a Tito, lo encuentra que Pablo lo utilizó para tareas en que se necesitaba mucha responsabilidad. Vuelvo al tema de la confianza. Pablo a Tito lo utilizó para algunas tareas en el ministerio donde se necesitaba mucha confianza. Por ejemplo, él fue a las iglesias a Jerusalén para llevar donativos, ofrendas muy abundantes, ofrendas de mucha cantidad de dinero. Y cuando dicen a quién vamos a enviar, cuando se trata de dinero, hay que tener a alguien de confianza, que es una de las grandes tentaciones. Dice que son las 3 grandes tentaciones de un predicador. Uno sería la fama, el orgullo. Cuando un hombre pierde el rumbo, el norte, tratando de hacer cosas para que lo reconozcan, para que lo halaguen o para hacerse conocido. Y pierde el rumbo. La visión por la cual fue llamado es la fama. La otra tentación es en el área de la sexualidad, la inmoralidad sexual, en la cual mucha gente ha caído y ha desprestigiado el evangelio. Pero la otra es justamente el dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso es que Pablo envía a cargo de una ofrenda generosa para los pobres de Jerusalén a Tito, porque es un hombre que es responsable y es confiable. Responsable y confiable. Mire la palabra que estoy utilizando. Y hoy día necesitamos gente responsable. Gente responsable en la obra del Señor. Yo como pastor y evangelista, son aproximadamente 33 años que llevo en esto, en el ministerio, 33 años, 20 años de pastor y unos 13 años, 21 años de pastor y 13 años como evangelista, predicador itinerante. Por misericordia tengo experiencia y en mi andar como cristiano he visto a muchos creyentes que son muy responsables para sus trabajos, para sus patrones, para la empresa, para su emprendimiento. Pero para la obra de Dios son muy irresponsables. Como dice un pastor amigo, el pastor Barahona, en una de sus prédicas, no tenemos gente que tome con seriedad y compromiso la obra del Señor. Un día están, otro día no están. Un día quiero servir, al otro día ya me quedo en la casa. Pero Pablo necesitó un hombre con responsabilidad, un hombre confiable. Y ese hombre se llamó Tito, responsable. ¿Y cómo necesitamos en la obra del Señor gente responsable que cumpla con su ministerio, con su llamado, con el servicio que tiene? No importa si no es un pastor. Cada uno tiene una labor que cumplir en el cuerpo de Cristo. Es difícil formar un ejército con gente que hoy día está y mañana simplemente está decaída, se desaparece y a veces aparece como si estrellas fugaces que aparecen y desaparecen. Falta de compromiso, falta de responsabilidad. Hoy día hay muchos padres que dejaron de ser responsables con sus hijos, con su esposa. No tienen sentido de responsabilidad.
incluso para proveer para su casa. Y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Hoy día hay mucha gente que no tiene un sentido de responsabilidad como padre, como madre. La responsabilidad como miembro de una iglesia. La gente cree que va a progresar y va a prosperar siendo inconstantes. Por eso cuando Pablo tiene que buscar a un hombre, busca a un Tito que se necesitaba responsabilidad en esa tarea. Y también se necesitaba discreción. Y estudiando la vida de Tito, un hombre discreto, significa un hombre que sabe callar, que no habla más de la cuenta. Cuando uno como pastor busca gente, lo primero que busca es gente confiable, responsable y gente discreta, que habla lo necesario. Y cuando Pablo quiere enviar a una persona para una misión, un emisario, un mensajero, a cargo de la ofrenda para los pobres en Jerusalén, incluso para llevar una carta a la iglesia de los Corintios, escoge a un hombre como Tito. Bendito sea Dios. Y esto es lo que me inspiraba el Espíritu Santo en la mañana. Porque Pablo dice en el capítulo 1, verso 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Porque de seguro Pablo tuvo mucha gente en las iglesias que lo escuchaban y que se hacían pasar por hijos espirituales de él. Pero Pablo no los reconocía como hijos en la fe si no veía características similares a las que él tenía. Pablo no reconocía a muchos varones que estaban en las iglesias como hijos si no tenían las características. Por ejemplo, yo tengo un lunar en mi espalda. Y de repente cuando usted ve a sus hijos, dijo, bueno, mi hijo también tiene un lunar. No necesariamente todos tienen el lunar. Pero hay ciertas cosas que hacen que mis hijos se parezcan a mí. Algún rasgo, quizás la sonrisa, quizás su forma de ser, su forma de caminar. En la vida espiritual es lo mismo. Pablo no reconoce a todos como hijos. Pablo reconoce a Timoteo y le dice, mi hijo en la fe. Pero Pablo a Tito también lo reconoce. ¿Y por qué dice verdadero hijo? Porque tiene rasgos de su padre en la fe. Hay mucha gente, pastor, que te va a llegar por la unción que tú tienes, por la gracia que tú tienes para predicar, por la altura donde Dios te puso alguna vez. O simplemente para decir, estoy bajo cobertura y autoridad, pero no son verdaderos hijos de la fe. Al contrario, son muy distintos a ti. Buscan algo de ti, pero no son hijos en la fe. Un verdadero hijo se parece al Padre. Me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Pero no termina en eso. Le dice, tú has seguido mi fe, mi sufrimiento. Tú has seguido mi paciencia. Entonces hay mucha gente que llega a las iglesias
pero no son verdaderos hijos. Y no estoy hablando de un clon, de clonar personas. Cada uno es diverso, es distinto a otro, pero a veces dentro de la iglesia hay personas que no se parecen a nosotros. Un verdadero hijo en la fe es un hombre de confianza, que tú puedes confiarle cosas y no te va a traicionar. Que no te va a traicionar, es un hombre discreto, que sabe callar cuando tiene que callar. Y que sabe hablar cuando tiene que hablar. Por eso Pablo dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Por qué? Porque Tito también estaba en un lugar difícil. Estaba en la isla de Creta. Y los cretenses eran contumaces. Capítulo 1, verso 10 de Tito. Eran habladores de vanidades. Eran engañadores. Mayormente los de la circuncisión. Y Pablo dice que es preciso taparle la boca. Incluso habla de uno de sus profetas, también poeta. De los cretenses, que dice los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así era la gente en Creta. De ahí viene la palabra, cierto, no solo cretense, sino cretino. Era la idiosincrasia de la gente de esa isla. Y muchos de ellos no habían cambiado. Pero Pablo dice, por esta razón yo te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Pablo, a este mensajero, a este hombre de confianza, a este hombre que había dado fruto, enviándolo con una ofrenda, con una carta, aleluya, enviándolo a distintos lugares. Pablo dice, ahora tengo que colocar un supervisor, un obispo en Creta. ¿Y a quién coloca? A Tito. A Tito. Por su fidelidad. No lo escogió por ser el más talentoso. Generalmente a veces los pastores escogemos a la gente porque canta bien, porque tiene buena dicción. Y a veces nos hemos engañado a nosotros mismos porque tiene personalidad, porque tiene un carácter, porque predica. Y a veces escogemos los más talentosos, pero no siempre los más talentosos son los más idóneos, son los más fieles, son los más leales. Generalmente a veces los más talentosos tienen muchas veces un concepto mayor de sí mismo del que debe tener. Pero qué bueno cuando se combinan las dos cosas, la fidelidad y la idoneidad. Me gusta lo que dice Jesús cuando da el ejemplo de los talentos y dice de este hombre rico que le dijo, buen siervo y fiel. No solamente buen predicador, fiel. No solamente un buen cantor, fiel. No solamente un buen hombre que tiene dones del Espíritu, no, fiel. Ahora, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Pablo también le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles e idóneos, que sean capaces también de enseñar a otros. Hoy día la gente mira poco la fidelidad. Pero cuando tú pones en una balanza el talento, la capacidad y la fidelidad, créeme que ante Dios pesa más la fidelidad. Porque Dios escoge a hombres fieles. Me encanta el Salmo. Voy a ir ahí para no equivocarme. 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. ¿A qué se refiere? Está hablando el salmista David. Ese es el contexto. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Lo que está diciendo, yo soy un rey y en mi corte, en el palacio, voy a escoger gente fiel.
que esté a mi lado. A ellos yo les voy a delegar autoridad. A ellos yo les voy a dar un encargo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Eso está diciendo, van a trabajar conmigo los fieles. Van a estar conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Voy a escoger, dice otra versión, mis servidores de los más fieles. Porque no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira. No se afirmará delante de mis ojos. Mire, si esto lo dice David, inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que este es el corazón de Dios. Dios está buscando gente que no lo traicione, que no le falle a Dios y que no le falle a la gente que Dios ha puesto sobre él. Yo no sé cuánta gente en este momento está entendiendo lo que estoy predicando, pero Dios anda buscando gente fiel. Dios anda buscando gente leal. Yo le decía esta mañana, Señor, dame muchos Titos. Dame Titos. Y Titas. Hombres responsables, como necesitamos los pastores. Hombres que usted le encargue algo y que saquen tiempo para hacerlo. Dame Titos. Hombres confiables. Hombres que no te apuñalen por la espalda. Dame Titos. Dame hombres discretos. Que tengan la capacidad para cumplir una misión muy importante. Yo no sé cuánta gente dice, Señor, yo quiero ser ese. Yo siento la presencia de Dios. Nos están faltando hombres como Tito. Verdaderos hijos. No el que finge. No el que te busca por algún beneficio y está buscando lo suyo. Verdaderos Titos. Quiero orar. Señor, no tengo otro mensaje que compartir hoy. Eres tú el que coloca en la agenda de lo que tengo que predicar. Ayúdanos a ser gente fiel. Que los cristianos sean los más fieles y honestos para trabajar en una empresa y sus patrones digan, este hombre es fiel. Que la patrona confíe en la asesora de hogar. Que nuestros profesionales cristianos, contadores, abogados, ingenieros, sean fieles, sean honestos, que no abusen para sacar ganancia de otros. Señor, aprovechándose de sus conocimientos. Danos gente fiel. Danos gente fiel, Señor. Que con esa gente la iglesia va a triunfar. Siento tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles entre nosotros, leales entre nosotros, como hermanos. Leales con nuestros líderes. A mí, Señor, que soy hijo, leal con mi padre, que soy pastor, leal con mi autoridad, con mi obispo, con aquellos que me mandan, que nunca se engrandezca mi corazón creyéndome superior. Y cuando quiera, háblame, házmelo saber, cuando me esté desviando. Haznos verdaderos hombres fieles, como Tito, que marcó la historia, Señor. Aunque estemos en medio de cretenses, de cretinos, que seamos distintos. En el nombre de Jesús. Se me está pasando la hora, Moisés. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde.